¿Qué pasaría si un día alguien te dijera que tu vida terminará en 2 años? Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Luis. En un sueño, Dios le reveló a su madre que pronto se lo llevaría, pero lo que ella no sabía era que tiempos atrás, en un escudo ritual, ya le habían puesto fecha de vencimiento a su vida. En esta historia cobra sentido aquel viejo refrán que dice: soldado avisado no muere en guerra. Luis trabajaba incansablemente para darle una vida digna a su madre. Un día recibió una oferta irresistible, un empleo muy lejos de su país, en medio de una guerra que no era suya. Movido por el amor y la necesidad, aceptó partir hacia Ucrania, sin imaginar que ese sería el principio de su fin. Mientras la vida se le escapaba entre batallas y silencios, Luis, sin saberlo, se fue despidiendo poco a poco de su familia, hasta que un día, la llamada que nadie deseaba recibir llegó para nublar el corazón de su hogar. Ana Julia, su madre, es una mujer de fe inquebrantable. En esta historia descubrirás cómo logró transformar el dolor en esperanza y cómo llegó a sentir con una certeza que trasciende la razón, que su hijo, a pesar de no estar en este plano terrenal, habita en el reino de los cielos. Ok, mi gente, de frente con el lente, una vez más nos encontramos por acá en Santa Rosa de Lima. Pues, y la entrevista, más que una entrevista, es un testimonio para que ustedes logren entender de qué manera es que Dios le habla a sus hijos, ¿cierto? A sus discípulos también se puede decir, claro. ¿Cierto? Hoy tenemos a la pastora Ana Julia. Bueno, Ana Julia tiene un caso muy particular sobre una advertencia que Dios le hizo, se la mostró en un sueño, pero ella es la que se lo va a mostrar. Yo estoy aquí solamente para que me vea como lo estaba comentando a ella. Entonces, pastora Ana Julia, cuando usted quiera, las cámaras son suyas. Sí, bueno, primero que todo, dándole la gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Por estos momentos hermosos, importantes, por las oportunidades que el Señor Jesucristo nos da en esta vida, porque todo es propósito de Dios, ¿verdad? Porque así como yo un día necesité de muchas oraciones de varias personas y por la misericordia de Dios hoy estoy aquí presente delante de un público, es que esto lo va a ver un público, ¿verdad? Claro. Y gloria a Dios por eso, porque sé que a través de este testimonio muchas personas pueden llegar a los pies de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Por lo que hoy vamos a comenzar por la misericordia de Dios aquí en Santa Rosa de Lima. Gracias al Señor por la misericordia, estamos aquí delante de estas cámaras, que todo el que vea este testimonio, este video, sé que le va a impactar y sé que le va a agradar las maravillas y el poder de Dios cuando opera en una persona, ¿verdad? Así es. Sí, vamos primero que todo por el testimonio en mi vida. Es un poquito siempre larguito, pero bueno. Yo llegué a los pies de Cristo, tenía aproximadamente unos 31 años. No fue fácil, tampoco fue muy difícil de entender, pero ¿por qué? Porque yo era muy joven, pues me gustaba mucho el libertinaje. La fiesta y todo eso. La fiesta y todo eso, andamos a un libre albedrío, que cuando uno conoce al Señor hace lo que uno quiere, según uno en el mundo, lo que hago, lo que quiere con mi vida, pero cuando llegamos al Señor al lapso del tiempo vemos que no es lo que queremos con nuestra vida, porque esta vida le pertenece a un Dios vivo, amén. Amén. Y poco a poco me visitaban unos cristianos y yo decía que sí iba, después sé que no iba, porque yo decía que el evangelio era para flojo, llevarle la plata al pastor, o sea, en fin, muchas cosas ahí, ¿verdad? Pero el Dios del cielo fue tratando con mi vida, caí en el camino de las drogas. También, ¿cierto? Muy duro, muy difícil, tuve que esperar ya encontrarme en los brazos de la muerte para poder reconocer que el Dios del cielo tenía un plan de salvación con mi vida. ¿Cómo fue esa etapa en la que usted cayó en ese mundo y que también estuvo al borde de la muerte? Háblenos de esa etapa de su vida ahí. Cuando yo pisé aquí a Bolívar, me conocí con un muchacho. El muchacho estaba recién salido de la cárcel y me enamoró y me gustó. Me salí a vivir con él. Vamos, que en el lapso de tiempo de estar viviendo con él salía, pues me llamaba mucho la atención cuando él salía. Se demoraba, de tarde salía y pues, y yo ignorante, cuando uno viene a otras partes, pues uno que cuando no conoce ese mundo de esas cosas, uno claro, como que le llama la atención. Y yo le preguntaba que sí, porque se demoraba, me echaba mentira, pero un día yo me puse a pisqueármelo. A echarle el ojo para ver. A echarle el ojo, que era lo que él hacía, y me di cuenta del trabajo que él hacía, me le metí con cuidadito una hermana de él, me di cuenta del trabajo que yo hacía en las drogas. Y ya cuando yo me di cuenta, yo le decía al que me diera, que yo quería saber qué era eso. Yo quería probar qué. Y total que ahí en esa, pues,
Él llegó el momento en que él accedió y me dio, y ahí en ese lapso de esa droga yo duré como unos 6 años. 6 años, pues 6 años es bastante. 6 años, ahí el Señor me permitió tocar fondo con mi propia vida. Caí en el SIDA, cáncer, ya mis pulmones últimamente colapsaban, de que ya no alcanzaban, ya estaba mucho humo. Me llevaban al médico, volví a la casa y fueron muchos episodios. El último episodio que me hizo verdaderamente fijarme en Cristo fue una madrugada. Me pasé de droga, me sentía muy mal, yo sentía que no podía. Y yo escuché una voz cuando me dijo, haz un agua de azúcar. Y las 2 primeras tomas las vomitarás, la última te servirá. Pero yo no tenía azúcar. Yo fui al frasco del azúcar y estaba apenas el sucio. Y yo vine así, cogí, enjuagué el frasco y me bebí poquito, lo vomité. El segundo poquito, lo vomité. En la última amiguita, el último poquito que yo me tomé, ahí fue donde obró el Señor. Ahí fue donde Dios prometió lo que me dijo, que lo último sería que Él se iba a glorificar. Y ahí ya yo empecé a ver la gloria de Dios, la misericordia de Dios, que Dios tenía un plan con mi vida, y empecé yo a ir a la iglesia. Y yo le decía, Señor, si tú limpias estas manos, si tú me limpias estos labios, Señor, mis manos serán para adorarte, mi boca serán para exaltarte y confesar un día delante de cámara que tú eres real, que tú sí existes, Señor, y que tú eres el único que hace milagros, ¿verdad? Entonces, empecé a ir a la iglesia, y en ese lapso que iba a la iglesia, iba controlando un poco más el consumo de las drogas. Y un día me dice un desespero que no me lo quitaba nadie. Y yo le dije, Señor, solo tú me quitas este desespero. El pastor me dijo, hermana, si usted le da pena hacer la oración de fe en la iglesia, vamos a su casa. Total que lo hice en la casa porque me daba pena hacerlo en público. No conocía bien de ese Cristo hermoso, no conocía bien de ese poder sobrenatural, ¿verdad? Claro. Bueno, y en la casa mía acepté al Señor. Y de ahí para adelante, de igual salía lo mismo, entonces cogí, me iba a la orilla de las playas, allá consumía droga. Llegaba a la iglesia con los ojos rojos. Después que había hecho la oración de fe. Después que había hecho la oración de fe, después que había aceptado al Señor. Y bueno, pero de igual a mí me cayó un sueño y yo empezaba a pelear contra las fuerzas de mal, porque ya a pesar de poco tiempo, el Señor me había dado un conocimiento que el Dios del cielo lo puede todo. Y que nada es imposible para el Señor. Nada, absolutamente nada, ¿verdad? Y yo así me iba y yo oraba, Señor, quítame este sueño. Yo podía tener los parlantes adelante, ahí grandes, y yo no escuchaba nada. ¿En la iglesia? En la iglesia. No escuchaba nada. Bueno, pero orándole a Dios del cielo sí se pudo. Pude vencer esa situación. Un día los pastores me iban a buscar a mi casa para hacer servicio. Nos fuimos. Cuando iba en la calle a mí me dolió mi corazón, porque yo dije, yo engaño al pastor. Pero aquellos ojos, ¿cuándo los engaño? Ese Dios vivo, ¿cuándo? Sé que esos ojos están las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, vea, visible. Activo. Y a mí me dolió mi corazón. Y yo le dije, Señor, me duele mi corazón engañar al pastor, porque al hombre nunca lo puede engañar. Y yo desde ese momento y esa hora, inmediatamente, Dios del cielo cambió mi vida. Y enseguida fui libre de ese camino perverso y malo de las drogas. Me hizo libre en ese instante. Para la gloria de Dios. Para la honra y la gloria del Señor. El Señor me hizo libre. Yo de igual seguí viviendo con el muchacho, A los pocos días, el Señor me dijo, Él te va a ofrecer droga. Y yo le dije, la verdad es que tú me vas a ofrecer droga, pero yo no quiero. Y él me dijo, ¿tú cómo lo sabes? Yo le dije, no, porque el Señor me dijo. Total, que él se fue solo por aparte, hizo lo que hizo, no me dio. Y seguí viviendo con él, ya en última estábamos juntos, pero no revueltos. Ok. Lo eché a dormir solo, una madrugada se paró con un cuchillo, mochado en la cabeza, porque me dijo que si no era para él, no era para nadie. Prefería verme muerta antes de verme los brazos de otro. Y usted, me imagino que ¿cómo usted respondió ante esa acción que él quería hacer con usted? Bueno, esa madrugada que se paró con el cuchillo delante de mí, que él me dijo, si no eres para mí, no eres para nadie, porque prefiero verte antes que seas para otro. Cuando él habló, yo le dije, bueno, lo único que te voy a decir son estas palabras. Si tú me muero contenta y feliz, porque así como Cristo derramó su sangre por darme la vida, a mí hoy me toca derramar la mía por irme con Cristo. Y él bajó el cuchillo.
Y me dijo, no sé ni qué es lo que tengo o qué es lo que a ti te pasa, porque no era ni la primera ni la última la que me le iba a beber la sangre. Y cuando él ya salió así que se acostó, yo me bajé y me puse a orar, el Señor me puso a hablar en lengua. Y ahí, gloria a Dios, Dios empezó a hacer la obra en mi vida. Vinieron pruebas, me cayó en un hospital con dengue, duró 7 días. Mira, Alberto. El Señor me dio la victoria. Váyame, deje la huya. El Señor me dio la victoria en esa UCI donde estuvo mi hija, ¿verdad? Dios se glorificó, no tenía plata, no tenía carnet, no trabajaba con nadie, pero ya Dios venía demostrándome su poder y su gloria. Ya Dios venía demostrándome que Él es el único que todo lo puede, y yo sé que muchas personas que van a ver estos videos, pues Dios les va a tocar el corazón, porque Amén. No hay otra persona como un Dios vivo, ¿verdad? Que nos permita tocar fondo y con el tiempo manifestarse en nuestras vidas y nosotros ver la gloria y ver el poder sobrenatural de ese Dios tan grande y maravilloso en nuestras vidas, ¿verdad? Obrar de una manera sin decirte, yo te voy a cobrar tanto, tráeme esto, no. Solo Dios quiere que nosotros reconozcamos y abramos el corazón. Abramos el corazón para que Él entre y haga nuestra vida. Claro. Usted dice que ya era recién se había recién convertido al cristianismo, como decimos acá en los inconversos. Así. Entonces usted, siendo novata, siguiendo los pasos de Dios, ¿cómo usted podía percibir que era Dios el que le estaba hablando a su mente y no era otra voz, no era su subconsciente? ¿Cómo usted definía que verdaderamente era Dios y no era su mente con la que le estaba hablando? Porque yo antes había tenido un sueño. Yo tuve un sueño antes, donde en un sueño una hermana mía me decía, Dios te dice que tienes 2 caminos, el uno malo, el uno bueno. De ti depende cuál de los 2 caminos escoge. Y yo sabía que el camino bueno era bregar por mi vida, bregar, en especial en ese entonces cuando no tenía un conocimiento pleno de Cristo, era por mi salud, ¿verdad? Porque si algo quiere uno cuando no conoce de Cristo es tener buena salud, ¿verdad? Para lograr los objetivos que uno quiere en esta vida. Claro. Para lograr las metas que uno se proponga en esta vida. Así. Entonces ahí yo aprendí a discernir la voz de Dios. Aprendí cuál era el deseo de Dios para conmigo. Cuál era, cómo y de qué manera se manifestaba Dios para con mi vida. Aprendí lo que Él quería, que siempre fue, es y sigue siendo el bien. Amén. El caso que usted tiene ahora, este proceso en el que usted está pasando, que es su hijo que está en Ucrania y toda esa cuestión. Vamos a entrar a esa etapa de su vida, ese testimonio de lo que usted está pasando ahora mismo. Háblenos un poquitico del muchacho. Bueno, mi muchacho, él vivía en Medellín, trabajaba en una empresa de baterías Tron en Medellín. El año pasado, para octubre, vino a mi casa y me dijo, mami, vengo a despedirme porque me voy para Ucrania. Yo pensé que eran cosas, pensé que eran fuego, ¿no? No lo tomé como tan serio. No lo tomé como tan serio, como él a veces salía con sus cosas conmigo, jugándose conmigo. Pero el Señor trajo a memoria un sueño que Él me había dado hace aproximadamente 2 años. Donde yo tuve una revelación, donde Él me lo traían de muy lejos, donde muy lejos, la caja entraba por la casa y yo me le tiraba encima. Bueno, pero no le tomé importancia. Entonces el día que Él vino, que me dijo que se vino a despedir de mí, parece para Ucrania, yo nuevamente entré al baño, me bañé. Cuando estoy bañándome, vino la revelación nuevamente del Señor. Y yo le dije, Señor, hay poder en el nombre de Jesucristo, estoy loca, me estoy volviendo. Bueno, cuando ya estamos en la iglesia en el ayuno, el Señor me habló a través de mi hija. Y me dijo, el Señor te dice que ni estás loca, ni te estás volviendo, porque Él es el que te habla y Él es el que te muestra. Yo pude entender que venía de parte de Dios. Cuando ya salimos del servicio, yo le dije que se quedara porque yo había tenido un sueño, una revelación hace 2 años y que ese mismo día también el Señor me lo había confirmado. Y él me dijo, no, mamita, eso no es así. Yo le dije, sí es así porque el Señor ya me lo reveló. Y no te vayas, yo me le rogué a mi hijo, como toda madre lo puede hacer con un hijo, ¿verdad? Porque los hijos son lo más hermoso para sus papás. Los hijos es una bendición grande que Dios le da a uno. Pero él no escuchó, él no me escuchó, no me hizo caso omiso. Yo lo único que le pedía a Dios del cielo era que me permitiera
de que antes de que mi hijo se fuera a orar, lo ungirlo, colocaron en las manos del Señor y así lo permitió el Señor. Él antes de irse me dijo, mami, úngeme. Lo ungí, le di un aceite, le dije, Señor, libéralo porque le habían dado unos beberizos, unas brujerías. El Señor lo liberó. Bueno, y él se fue, pero como ya yo sabía lo que el Señor me había revelado, yo me metí en un buen ayuno, hacía ayuno de 5 de la mañana a 3 de la tarde, ayuno de 9 de la mañana a 3 de la tarde, así hice 16 días de ayunos por mí. Y yo se lo colocaba al Señor en sus manos. Y yo cuando hablaba con él un día, mi esposo me dijo, ¿qué te pasa? Yo le dije, mi hijo no está bien, mi hijo está pasando algo, porque él me decía, mamita, yo me voy, yo quiero que tú vivas bien. A mí me ofrecieron de pagarme 12 millones de pesos en Ucrania, yo te quiero hacer tu casa, yo quiero que tú cambies de vida. O sea, y él lo hizo por un motivo de mejorar la calidad de vida aquí en Colombia, de él, de sus hijos, de su mamá, de toda su familia, ¿verdad? Pero lamentablemente no fue así, no fue así. Cuando él hablaba conmigo lo notaba muy triste y yo sabía que algo le estaba pasando y me decía, mamita, esto no es como me dijeron. Esto acá no es lo que le dicen a uno, acá le prometen una cosa a uno y cuando uno está acá le salen con otra. Esto acá no es nada de lo que le pintan a uno. Y yo lloraba mucho, yo le pedía al Señor, ¿verdad?, que me guardara la vida de mi hijo, que lo protegiera. Pero como todos sabemos, y yo le digo en esta tarde a todos los que van a ver un día este video, que obedezcan a sus mamás, que obedezcan a sus papás, porque hoy en día la juventud, porque son jóvenes, piensan de que la muerte no los sorprende y la muerte, hoy en día quien está la muerte atacando son a los jóvenes. Así y mucho por no obedecer a sus papás, ¿verdad? Porque hay un verso, una palabra que dice que, oye, hijo mío, el consejo de tu padre, ¿verdad? Y el de tu madre, y serán coronas a tu cabeza y collares a tu cuello. El hijo que le escuche un consejo a un padre será bendecido. El hijo que le escuche un consejo a un padre será prosperado, porque uno como papá tiene más experiencia y sobre todo cuando uno ya conoce de un Dios vivo que es guiado por el Espíritu Santo, Dios le muestra a uno, Dios le evita los peligros de uno, como de sus hijos, como de muchas personas. Se los evita, ¿verdad? Pero cuando uno da un consejo y un hijo no lo escucha, ya uno se le escapa de las manos. A los jóvenes de hoy en día, que hay muchos jóvenes que no obedecen a sus mamás, los jóvenes, yo les invito en esta tarde que lo obedezcan a sus mamás, que lo obedezcan a sus papás, porque es el consejo más lindo y es la herencia más hermosa que un padre le puede dejar a un hijo, un consejo, porque eso es para vida, ¿verdad? Amén. Para vida. Usted me dice, me voy a contar más. Sí. Usted me dice que que su hijo le habían echado una brujería. Que usted que es cristiana y ya Dios le habla a usted, imagino que si Dios le reveló de que ese muchacho ese día le iba a ofrecer droga, me imagino yo que también Dios le avisó de que a su hijo le iba a caer esa brujería. Sí, se me lo había dicho porque antes... ¿Le cayó la brujería al hombre? A muchacho, a mi hijo. Respóndame esa pregunta y después usted me va a responder cómo es que a un hijo de una sierva de Dios le puede caer brujería. Primero respóndame qué fue lo que le cayó al varón. A mi hijo. A su hijo. A mi hijo, primero fue un gusano, le echaron brujería, le cayó gusano en la espalda, se volvió loco. Se volvió loco y todo lo sacó afuera a la calle porque él se iba. Él se iba, y en esos días monetariamente no andaba tan bien, pero papá viajó. Yo lo único que hice fue buscar el rostro de Dios, ponerse el Señor en sus manos. Fue lo único que pude hacer, orar por él, ayunar por él, como era lo que solía hacer, porque andamos en una situación económica que no me prestaba para movilizarme a orar donde él estaba, ¿verdad? Pero sí, Dios obró de una manera poderosa en mi hijo. Bueno, cuando el hombre no conoce de Dios, visita a su brujo, ¿verdad? Sabemos que no es agradable a Dios, pero claro, ellos lo llevaron ante un brujo, le mandó unos bebedizos, le mandó unos baños, bueno, y eso aquí terrenalmente le sirvió, lo curó. Con eso mi hijo se sanó de esa brujería, pero vamos que hubo algo, un bebedizo que le dieron, que ese sí no se lo sacaron. Que fue que le pusieron un espíritu de caminante y se fuera lejos donde estuviera, lo sorprendiera la muerte. Lo sorprendiera la muerte. Y ahí fue donde el Señor me lo reveló, antes dice por Ucrania. Me reveló, entonces, mira, que él tenía eso. Yo que tengo mi papá también son pastores. Pero hay veces hay cosas en las que uno se pregunta, ay, pero ¿por qué? O sea, nuestra mente corta, nuestra mente ignorante se pregunta. Uno sabe que Dios es el que todo lo puede, obviamente. Amén, amén. Yo oro a Dios,
Pero hay veces hay cosas que yo digo, pero si Dios puede eliminar o omitir ese accidente o omitir esa muerte con un simple chasquido, ¿me entiende? Por decirlo así. Dios tiene suficiente poder Claro. para omitir esa muerte. ¿Por qué? Usted que es más conocedora que yo, ¿por qué usted cree que Dios permitió que a su hijo le cayera esa brujería? A Dios Y del se cielo, muriera. ante todo, nos habla en su palabra algo que se llama obediencia. Obediencia. Dios quiere del hombre en esta tierra obediencia. Dios dice en su palabra, ¿verdad? Hijo mío, entrégame tu corazón. O sea, cuando nosotros entregamos el corazón a Dios porque ya tenemos fe y obedecemos a ese llamado que Dios del cielo nos hace. Desde el instante que el Señor me revela eso, ¿verdad? Y yo le oro al Señor, me da la oportunidad, me lo trae a mi casa, le doy el mensaje. Pero hay algo, sí, que es que uno da el mensaje que Dios le da a la persona, pero si la persona no obedece, si la persona no abre el corazón, el Dios del cielo no puede hacer nada. Claro. Porque todo va en la fe que la persona tenga, todo va en la obediencia, o sea, sobre todo en la fe, porque si yo creo, yo actúo, pero si no creo, no puedo actuar a lo que me dicen o a lo que veo. Ok. Entonces, yo leí el mensaje, él no creyó, él lo tuvo como si nada, ¿verdad? Ahí hay un texto en la Biblia que dice que si el atalaya viere venir la espada y no avisare al pueblo, la sangre de aquel pueblo será demandada sobre esa persona. Pero si el atalaya avisare al pueblo y dijera que viene una espada y la persona se aparta, ya esa persona libra su alma y el atalaya también libra la suya, pero no. Yo le di el mensaje, él no acató, lo puso por poco, no obedeció y ahí vino por la desobediencia. Claro. Fue resultado de su propia desobediencia. De su propia desobediencia. De su decisión. De su decisión, porque Dios del cielo no lo quería. El Dios del cielo para eso se lo mandó a decir. Pero el hombre coge hoy lo que quiere. El hombre hoy decide por lo que mejor le parece. Mientras que el Dios del cielo, ese no es el plan que Dios tiene para el hombre hoy en día. El plan de Dios con el hombre es que todo el hombre se salve, que toda la humanidad busque la salvación, que toda la humanidad reconozca que Cristo es el único que salva. Fue el único que vino a dar salvación a esta tierra, nadie más. Amén. El mundo no da salvación, la no da salvación. Nada lo que hoy aparentemente vemos con nuestros ojos que es bonito, que es agradable, no da salvación, solamente uno, que es Cristo. La Dios. Entonces él no escuchó. Cuando usted hablaba con él, usted me dice que él le comentaba que estaba muy triste, que eso ya no era como se lo pintaba, que su vida, ajá, bueno, que la estaba pasando maluco allá el hombre. ¿Qué le comentaba? ¿Qué le decía a él como que cómo era ya el trabajo? Muy duro. Trabajaban de noche, de guardia. De día, haciendo búnker. Todo un día cobando. Y más que cobando, pendiente porque hay drones. Que esos drones ellos no pueden hablar porque los drones rusos detectan. Entonces, apenas detectan donde están ellos, a través de la llamada van a ir. Entonces, o sea, ellos no tenían, las comidas no son como las comidas de por acá, nada. El que no quiere salir allá lo obligan y si no quieren ir, allá mismo los matan. O sea, el mismo gobierno los reclutaba para que fueran a trabajar. Y si no quería salir al campo de trabajo, ellos mismos le daban de baja. Ellos mismos la dan de baja. Y él le comentó si algún compañero le habían dado de baja porque no quiso salir al campo de trabajo. Él nunca me comentó eso porque era poco ya en última lo que hablaban. Ya era poco porque se puso la cosa tan mala que era drones de día, de noche, la alarma, demasiado. Sonaban mucho las alarmas. Entonces, para evitarse ese problema de que ellos no lo fueran a interceptar a través de los drones, casi ya no hablaba conmigo. Pero las poquitas veces que hablaba sí me decía que no era nada fácil, que eso ya no era nada fácil. Y la voz muy apagada, la voz muy triste, y me decía, mamita, ora mucho por mí, mamita, ora mucho por mí. Te amo muchísimo, mamita, te amo mucho, me decía. Me decía esas palabras así, que me amaba mucho. Tremendo. Muy apagado. Como cuando usted le informa que ya su hijo había fallecido, ¿de qué manera se lo dicen? A mí primero que todo me lo dijo el Señor.
Yo duré 3 noches que yo no dormía, orando, 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 porque no me daba sueño. Y mi esposo me decía, tú no duermes. Y yo le decía, que no sé qué le pasa a mi hijo, pero es que no sé qué le pasa, siento algo que no es normal, mi hijo no está pasando bien allá. Y yo era hora de 3 noches orando. El último día de la oración, el día 17 de febrero, yo empecé 14, 15, 16. 15, 16 empecé, el 16 en la noche empecé así. El 17 de febrero empecemos unos ayunos, 17 días de ayuno. Y el primer día de ayuno, cuando yo estoy en el ayuno en la mañana, a mí me cayó la bandera de Israel aquí en todo eso. Sí, la bandera que tenemos en la iglesia. Y esa bandera me iba como acariciando, como acariciando, como acariciando. A mí me llamó tanto la atención porque esa bandera nunca se había caído ni antes ni después. Después de eso yo escuché una campana, pero muy lejos, pero demasiado lejos. Una campana. Cuando escuché esa campana yo me puse a llorar. Yo me puse a llorar y yo le decía al Señor que guardara la vida de mi hijo, que la guardara, que la guardara, que la guardara. Bueno, se acabó el ayuno, salimos de la casa. A las 3 de la tarde, enseguida ese mismo día me llamaron que lo habían matado. Pero ya yo lo sabía, porque el Señor ya me lo había dicho. Primero que todo, ya había, como te dije anteriormente, ya hacía 2 años que me lo había revelado y ese día fue la confirmación de todo. Y ya en la tarde cuando me llamaron, ya yo lo sabía. Cuando mi hija me llamó llorando, yo le dije, fue Luis, ¿verdad? Mataron a Luis. Ya yo no tuve más. Yo pasé toda la noche llorando. El día siguiente no pude ir al ayuno, pero te cuento algo que el martes yo pasé todo el día encerrada, todo el día en la cama, no comí, no bebí, todo el día. Pero cuando eran por ahí como las 5 de la tarde, el Señor me mostraba así, una casa muy humilde, donde las casas son de patio, que son arena suelta. Sí. Me mostraba una gallina donde se bañaban una tierra, y cuando la gallina se bañaba, que se sacudía, la tierra caía. Y yo le dije, Señor, ¿tú quieres que yo haga como esa gallina? Que yo me levante y que yo me sacuda, porque tú no me has llamado para estar aquí. Tú me has llamado, Señor, porque estamos velando por unas almas, estamos velando por una congregación, estamos velando, Dios mío, por las almas de muchas personas que tú tienes en este lugar. Ya lo que pasó, ayúdame. Y si tú me ayudas, yo te prometo que yo mañana me levanto temprano, me baño temprano y me voy para tu casa. Así fue, en la tarde me levanté, lavé los platos, me acosté, oré al Señor. Bueno, ese otro día en la mañana, como a las 5:30, me dice mi esposo, ¿para dónde vas? Yo le dije, voy a bañarme. ¿Te vas a bañar para dónde vas? No, voy a bañarme porque voy a hacer oficio. ¿Vas a hacer oficio? Le dije, sí. Hoy voy a hacer oficio porque ya el Señor no quiere que yo siga encerrada. El Señor me ha llamado para que yo sea luz. Y a pesar del problema que tenga, la dificultad que tenga, la prueba por muy grande que sea, tengo que levantarme, tengo que brillar, tengo que ser fuerte, tengo que demostrar que hay un Cristo vivo que me fortalece y que me da la fuerza para avanzar en medio del dolor más grande. Amén. Y así lo hice, yo me bañé. Y cogí y me puse a hacer el oficio. Cuando mi hermana, la que me estaba atendiendo, llegó, ella me dijo, ¿y aquí qué pasó? Se paró en la puerta así reparando. Y dije, ¿qué pasó de qué? ¿Y aquí quién hizo oficio? Yo, esta casa hermosa, le dije yo. Y me dijo, ¿tú? Yo le dije, sí, yo. ¿Y a ti qué te pasó? Le dije, no, yo tengo un Dios vivo. Dios no me ha escogido para que yo siga encuevada. Dios me ha escogido para que yo sea luz y brille en medio de la tormenta. Amén. En medio de la oscuridad más grande, como ser humano, aún así no seamos cristianos, tenemos que brillar, tenemos que levantarnos y tenemos que demostrarle al mundo que sí podemos. Que en nosotros sí hay una fuerza de voluntad que nos ayuda a avanzar. Por muy grande que sea el problema, por muy grande que sea la dificultad, nosotros sí podemos, ¿verdad? Porque es que ese Dios que tenemos allá arriba, en ese tercer cielo, siempre quiere lo mejor para el hombre. Él siempre, para el ser humano, Él quiere lo mejor. Y de ahí para adelante, el tercer día, yo no le reclamé al Señor nada. El tercer día, cuando yo me arrodillé otra vez en la iglesia, yo le dije, Señor, yo no te he cuestionado, yo no te he reclamado, pero solo quiero una cosa. Solo quiero que me diga, ¿dónde tiene mi hijo? ¿O dónde está mi hijo? Yo seré la mujer más feliz de esta tierra. Amén. Y
ya se terminó el ayuno, pero sí se lo dije llorando a todo pulmón, duro, porque no podía aguantarme. Llorando se lo dije. Cuando salimos del ayuno, como a las 3 de la tarde, me llamaron los pastores generales de Cartagena y me dijo el pastor, manita, el Señor te manda a decir que ya no llores más. No llores, que te levantes y que ahora le sirvas más que nunca. Porque tu hijo, él no se perdió. Tu hijo lo tiene el Señor. Y él me dijo, llama a mi sierva. Apenas llegué, no te demores, llámala enseguida porque yo se lo pedí así. Yo se lo dije, si a ti te place hoy mismo, respóndeme. No tardes. Y así le dio la orden a mi pastor. Que no se demorara, que fuera enseguida apenas llegar, y así lo hizo el pastor. Me dijo, no llores más, porque el Señor te manda a decir que Él lo tiene, Él lo salvó. Su alma no se perdió. Él lo tiene en sus manos. Amén. Lloré de la felicidad, lloré del dolor, porque sea como sea, en esta tierra tenemos pérdida, pero en el reino de los cielos hubo ganancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué invito yo? Yo le hago una invitación en esta tarde a las madres, a los papás, que aunque así no sean cristianos, ¿verdad? Pero que confíen en un Dios vivo, porque tenemos un Dios grande y de muchas misericordias, ¿verdad? Que la persona, uno a veces se cansa a señalar, a juzgar, tú esto, tú no esto, pero mientras que nosotros señalamos, mientras que nosotros juzgamos, hay un Dios que está haciendo todo lo contrario con nuestras vidas. Hay un Dios que es amor tan grande que sobrepasa todo entendimiento. Está presto para salvar a todo aquel que abra la boca y le clame, así sea en el último instante. Porque yo te digo una cosa en esta tarde, que mi hijo nunca quiso nada con Cristo. Mi hijo nunca hizo un ayuno, mi hijo nunca hizo nada para Cristo. Pero le doy la gloria al Señor que Dios le dio una mamá, que esa mamá ya ahora que está gorda. Ahora que está gorda, ¿verdad? Que perseveró hasta el fin, hasta obtener una victoria, porque cuando él se fue para Ucrania, yo le dije, mira, Satanás, me declaraste una guerra y la vas a encontrar, y ya la tienes. Ya la tienes, porque mi hijo es de Cristo. Y yo invito a todas las personas que vean este video, que declaren que sus familias son de Cristo, Amén. Que sus hijos son de Cristo, por muy perdidos que estén en las drogas, por muy perdidos que los tenga el enemigo en estas tinieblas, declaren y crean que sus hijos son de Cristo, que su familia es de Cristo, ¿verdad? Porque no hay más cosa más hermosa que lo que uno declare, eso Dios lo hace. Dios está presto a que nosotros con nuestra boca confesemos siempre lo mejor para nuestros familiares. Aún para el que le hagan mal, uno le hace un bien y uno ve la gloria de Dios vivo. Amén. ¿Verdad? Y ese es el gozo que hoy en día yo tengo, que al saber que mi hijo nunca quiso nada con Cristo y que el Señor se lo haya llevado. ¿Ve? Eso para mí es el gozo más grande de la vida. Eso para mí es la felicidad más grande, aunque llore, aunque me haga falta, porque era mi único hijo que yo tenía. Dios del cielo me dio un solo hijo, no me dio más. Ese solito. Ese solito. Mira, ahora que usted explica eso, ya yo puedo entender por qué usted, hablando de la muerte, recordando a su hijo, recordando la muerte, usted no ha soltado ni media lágrima. Yo imaginé, de qué manera le pregunto a la pastora que no voy a soltar llanto aquí, pero ya lo puedo entender de que usted está confiada y es así, de que Dios tiene allá a su hijo, de que su hijo no se perdió, su hijo está en el reino de los cielos. Amén. Así. Yo quiero, Dios mío, también recíbeme a mí cuando yo me vaya para allá. No, hay que empezar a hacer su voluntad aquí. Yo también tengo unos papás que oran mucho por nosotros. Y en algún momento de la vida yo también voy a estar con mi megáfono ahí, mi vaina en la calle diciendo que Cristo viene pronto. ¿Cierto? Entonces, sierva, y ahora, ¿qué espera? ¿Cómo es el proceso para que le regresen a su hijo? Eso fue en febrero. Febrero. Se va a acabar el año y su hijo no le han traído el cuerpo. Imagínate que ese cuerpo, ahí lo dan por desaparecido. Y si con el tiempo llegan a encontrar los restos de él, tampoco mandan ni los restos porque eso ya lo creman. Mandan la ceniza, pero ¿yo qué voy a hacer con ceniza ya? ¿Para qué? Yo le digo a mis hijos, si mandan una ceniza la cogieran ustedes porque yo no la quiero. ¿Yo qué voy a hacer con ceniza? Volverme idólatra, no puedo, a Dios no le agrada la idolatría, ¿verdad? Entonces, el solo hecho de que saber que Dios del cielo tiene su alma en sus manos, y para mí es más que suficiente. Y procesos que ahorita tuvo un hijastro mío por allá, ya gloria a Dios vino, ya hizo todos los procesos que tenía que hacer, papelería y todo eso. Fue a Ucrania. Fue a Ucrania. Y regresó. Y regresó. No se va más.
ahora entre 2 años. Los procesos no, o sea, como tú dices, tú esperabas ver lágrimas en mí. Sí, yo he llorado mucho, como tú te imaginas, he llorado, pero me goza, me fortalece de que al saber que ese Cristo vivo obró de una manera sobrenatural. Ese Dios en que nosotros tenemos, ese es el único Dios que puede obrar en lo sobrenatural de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y me gozo que tengas unos papás que sean pastores, me gozo que tengas esos papás que siempre velan por ti, y algo que también, un mensaje que también te quiero enseguida dar a ti y aprovechar en esta tarde, es de que escuchen los consejos. Claro. Porque lo más hermoso es los consejos que uno le da a su papá, de un papá hacia un hijo, es muy hermoso, porque si alguien quiere lo mejor para sus hijos es su papá. Los papás quieren lo mejor para sus hijos, porque es que ya cuando uno llega a Dios, a los caminos de Dios, hay muchas promesas en la palabra del Señor para nosotros. Dice el Señor en su palabra, que la palabra dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Familia. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces, yo sé que tú también un día le vas a servir al Señor. Amén. Yo sé que no es casualidad de que también escuches este testimonio, de que también sepas lo grande que es el Dios que los pastores tuyos adoran. Es el mismo Dios, el único Dios al cual todos le servimos, ¿verdad? Así es. Y cuando uno le sirve a Dios de corazón, estas son las respuestas, estas son las señales, estos son los milagros que nosotros vemos de ese Dios vivo. Que en los momentos, en las circunstancias más grandes, en los momentos más difíciles de la vida, que nosotros creamos que el caso está perdido, pero que está ganado, porque es el Dios que nos da la victoria. El Dios que nos ayuda a ganar todas las batallas. Amén. Dios, por muy difícil que sean las batallas, por muy fuerte que sean los problemas, si se los ponemos a Dios en sus manos, de allá salimos. Y salimos victoriosos, porque no salimos ni derrotados. Salimos victoriosos. Amén. Oh, pastora, muchas gracias por brindarnos el espacio y poder saciarnos de buena palabra. O sea, que hay veces en la calle, o la música que uno escucha, las conversaciones que uno escucha también por la calle, eso transmite como una energía, y uno siempre viene como sobrecargado de esa energía. Y ya cuando al final del día o en cualquier momento del día uno escucha una palabra motivadora como la que nos está diciendo usted, uno logra como alivianarse de todo eso. Hace falta estas palabras también en un canal donde la mayoría de las cosas que se cuentan, ¿sí me entiende? Entonces cuando usted viene y nos dice todas estas cosas, es como cuando uno le echa una pastilla de cloro una pastilla de cloro al agua. Así es, yo veo esta entrevista. Bueno, pues esperemos de que ustedes también sigan consumiendo el resto del contenido, porque de una u otra manera aquí hemos traído bastantes personas que han dejado su palabra ahí de parte de Dios. Nos han predicado, nos han enseñado de que Cristo viene pronto y de que hay que buscarlo. Amén. Que hay que portarse bien. ¿Sí amén, amén. Pastora, bueno, así como usted me dejó a mí ese consejo, me dejó esa bonita palabra, yo creo que usted también se la brinde a mi público de frente con el lente, que somos ya más de 500,000 personas que ven este contenido. Amén, amén, sí. Es un consejo más, tanto como para los papás, como para las mamás, como para los hijos, ¿verdad? Porque muchas veces como papá no podemos ver quizá algún problema en nuestro hijo, porque eso suele pasar y eso lo vemos en Colombia y en el mundo entero. ¿Cuántos hijos hay en las calles? Porque con el solo hecho ya los papás corren, te vas de la casa, es que ya tú no sirves, que ya tú no esto, mira que no, ese no es el hecho. La idea es que como papá ayudemos a nuestros hijos, le demos palabras fortaleza, busquemos la manera cómo ayudar a que nuestros hijos cambien, cómo sacarlo, y en el momento más difícil no es abandonar a nuestros hijos y que cojan calle, o que las niñas cojan otro rumbo que no es el adecuado, ¿verdad? Entonces ese es el consejo para mí en esta tarde. Muchos papás, muchas mamás que ayuden a sus hijos, que no los abandonen, que perseveren, que busquen de Cristo, porque yo sé que hay muchos hogares a donde no está Cristo, ¿verdad?
pero que si lo buscamos, si creemos, podemos encontrarlo, podemos hallarlo, y Él es la solución a nuestros problemas. Él es el único que nos puede en los momentos más difíciles decir qué hacemos o cómo hacemos. Dios dejó una palabra, ¿verdad? Dios nos dejó una palabra donde nos enseña, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo ama a todo uno, más allá donde dice, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente el hecho de estar en la iglesia somos los que creemos. Dios empieza a actuar en el hombre a través de la fe. A través de la fe, y todo aquel que tiene fe, aunque no esté congregándose, aunque no conozca de Cristo, solo falta que la vaya poniendo por obra, que vaya creyendo, Señor, si tú obraste en esa mujer, Señor, si tú hiciste en su hijo, como yo sé que también puedes hacer en mi vida, yo sé que también me puedes sacar de esta situación, yo sé que también puedes cambiar a mi hijo, yo sé que tú puedes operar aún en la enfermedad más grande, porque como dije al principio, el Señor me sanó de cáncer, de sida, de la el Señor me sacó. ¿Cómo que no va a operar en ti, mujer, en ti, varón, en ti, joven, que vas a ver este video, verdad? Puede Dios hacerlo grandemente, pero solo falta que creas a ese Dios que en esta tarde hemos exaltado, hemos glorificado, hemos puesto su nombre en alto, para que todo aquel que esté por muy postrado, por muy frustrado que esté, haya la solución en el Señor Jesucristo y en su palabra. Amén. Yo soy su servidor, Brian Álvarez, en De Frente con el Elenco.